Amados hermanos, les saludamos en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Rey soberano Cristo Jesús, alabado, adorado, exaltado por siempre y para siempre por su pueblo, que hemos reconocido, que hemos recibido, que hemos aceptado que Él es el dador de la vida. Y que estamos agradecidos porque hay en nuestra vida un antes de Cristo y un después de Cristo. Así como la historia universal se divide antes de Cristo y después de Cristo. En esta tarde vamos a hacer una cortita oración para entrar a este tema tan importante. Es un tema muy precioso, hermano, sobre todo por el conocimiento y la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos momentos preciosos que podemos llegar al corazón y a los hogares de tu pueblo, Señor. Permítenos, Padre, en esta noche gozarnos, en esta tarde gozarnos de tu presencia. Derrama tu Santo Espíritu como fuego de pasión, de ardor en nuestros corazones, Señor. Abre nuestra boca y pon tu palabra, Señor. Padre, porque estamos viviendo tiempos gloriosos donde los profetas del antiguo pacto quisieran estar presentes, Señor. Donde la iglesia primitiva quisiera gozar, Señor, de estos momentos de privilegio, donde aunque la maldad ha aumentado, ha sobreabundado tu gracia, tu Espíritu, Señor. Y a cada momento estás hablando a tu pueblo. A cada momento nos estás revelando, Señor, no solamente lo profundo de tu corazón, sino que nos estás poniendo en alerta, Padre, en alerta como pueblo, como soldados tuyos, porque tú eres Jehová de los ejércitos, porque tú tienes legiones y legiones de ejércitos celestiales, pero también legiones de ejércitos terrenales en esta vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, porque en Cristo Jesús nos has dado vida, Señor. En Cristo Jesús nos has perdonado, nos has limpiado, nos has purificado con la sangre gloriosa del Cordero de Dios, que no está seca ni pintada, sino que está viva, clamando justicia, redención y comunión de tu pueblo. Asimismo, Señor, Padre, nos has bendecido, Señor. Padre, no solamente con la muerte expiatoria de Cristo, sino con su resurrección al tercer día, Señor, por la cual somos más que perdonados, por la cual nos has justificado, haciéndonos herederos de Dios y coherederos de Cristo, aún en esta tierra y en este cuerpo, Señor. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, Señor. Por eso te glorificamos y nos has sellado hasta el día de la redención con tu Santo Espíritu por siempre jamás. Gracias, Padre, porque nos das el entendimiento y la revelación para ser agradecidos, para reconocer, para recibir, Señor, para vivir en esa comunión permanente contigo, porque tú eres nuestro gozo cumplido en Cristo Jesús, nuestro Rey soberano. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por estar como cuerpo de Cristo, Señor, reunidos delante de tu presencia para poder meditar en el conocimiento, Señor, sobrenatural que nos das de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, el tema de esta tarde es el rechazo. Es un tema bastante importante, porque muchas veces lo hemos tocado, pero esta vez superfluamente. Esta vez vamos, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, vamos a tocarlo más profundamente, lo que significa el rechazo, lo que trae el rechazo, aún dentro del conocimiento y de la vida cristiana. Por eso dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo se muere porque le falta conocimiento. Y es por eso, Padre, es por eso, hermanos, perdón, porque no estamos orando, que necesitamos leer la palabra de Dios. Y no solamente leer, meditar
en la palabra de Dios. Y por eso necesitamos pedir la guianza y la dirección en Cristo Jesús de su Santo Espíritu. Necesitamos la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que nos va revelando lo profundo del corazón de Dios, que nos va enseñando lo que la palabra de Dios nos dice, que nos miramos en el espejo, pero no solamente vemos la imagen de lo que el espejo nos dice, sino que podemos mirarnos por dentro para ver lo que Dios nos enseña de nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocernos, hermanos, a través de la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Por eso Cristo lo dijo: no los dejaré solos, enviaré mi Santo Consolador, que estará con ustedes para siempre. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Lo dice claramente el libro de San Juan, capítulo 3, dice de esta manera, San Juan capítulo 3, dice versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es por eso que necesitamos a cada momento entender lo que Dios nos dice también en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y sabemos que ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo hemos vivido en el cuerpo y el alma, que es como el hueso y la carne, sujetos a nuestras propias pasiones, razonamiento, lógica, entendimiento y conocimiento de esta vida, del linaje, pueblo, lengua y nación de donde hemos venido. Nos faltaba lo más importante, el Espíritu de Dios, que es el que nos da la vida, nos da el entendimiento y la revelación de aquel que nos creó. Porque no hemos aparecido en este mundo porque sí. Hemos venido de la esencia de un Dios vivo. Y es muy importante meditar en esto. Cuánto Dios nos ha amado y nos ama. Dios es el dador de la vida, el Padre. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay que tener ojo que los demonios también se llaman dioses, y con minúscula. El único Dios verdadero es nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús manifestado en carne. El único Dios verdadero que ha creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Y Él es el dador de la vida. Cuando Génesis capítulo 1 dice que creó al hombre a su imagen, hagamos al hombre, diciendo al verbo, a Cristo Jesús. Al verbo, al Cristo, diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hemos visto Génesis 2, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz, que había creado, había hecho un muñeco de barro, sopló de su esencia y el hombre fue un alma viviente. Y hay que ver este punto muy importante, que así como Dios dio la vida al hombre, le ha dado el privilegio de generar vida. La vida está en Dios, pero le ha dado también al hombre el privilegio de generar también vida. Porque el hombre por eso creó órganos sexuales en el hombre y la mujer. Que el diablo, que el Señor lo reprenda, para desafiar a Dios ha hecho ídolos, tanto del órgano masculino como del órgano femenino. Sin embargo, Dios le dio esos órganos para que la generación humana se multiplicase y poblase toda la tierra.
le dio al hombre la semilla, el semen, la semilla, la sementera, para que poniendo en el óvulo de la mujer se formara un cuerpo y de esa manera el hombre también generara vida. Aunque sabemos que la vida viene de Dios. Y es por eso que cuando la primera pareja cayeron, ese gen o ese gene fue perturbado, fue distorsionado, fue contaminado por causa del pecado. Desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Y como fue contaminado, desde el principio, el pecado trae consigo rechazo. Y por eso podemos ver en Génesis capítulo 3, lo digo así, para que el tiempo no nos gane. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que hicieron fueron esconderse de Dios. En otras palabras, el pecado en Adán y Eva los hizo enemigos de Dios. Y por eso se escondieron de su Creador. Desde el principio. Ese gen ha pasado de generación en generación. Hasta el tiempo en que Cristo vino hace más de 2000 años. Donde por su gracia y su misericordia, Él tomó nuestro lugar. Tomando consigo la consecuencia de nuestro pecado para crucificarlo en esa cruz, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Y así pagar la condena de muerte que Dios dijo al hombre. Que cuando ellos desobedecieran, la muerte iba a ser la consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Cristo pagó esa consecuencia de nuestros pecados desde Adán y Eva. Ahora bien, muy importante es conocer que el pecado trajo rechazo a Dios, rechazo a la vida, rechazo a todo lo que significa Dios, aún a nuestra propia existencia. Vamos a empezar en esta tarde con el título es el rechazo. Y el versículo está en San Juan capítulo 1, versículo 5, que dice, desde el versículo 4 vamos a leerlo. San Juan capítulo 1, 4 y 5 dice, en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y voy a seguir ahora en el versículo 9, 10. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, oiga bien, en el mundo estaba, y el mundo por Jesucristo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es el rechazo. Otra vez, versículos 9, 10 y 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Jesucristo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a recorrer hasta el libro de Colosenses. Dice, capítulo 1, versículo 15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por
medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subsistir, ¿qué quiere decir? En Él tienen vida. Por eso, volviendo a San Juan capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el rechazo es resistirse, negarse, rehusar, oponerse, desconocer, desafiar, desconectarse. Eso es el rechazo. No recibir lo que Dios nos da. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan 12, 48 dice de esta manera: el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Acordémonos que Cristo es la palabra viviente. Entonces vamos a leer de nuevo. San Juan 12, 48. El que me rechaza, ahora sí está hablando claramente del rechazo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y ese día está bastante cerca. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 7, versículo 35. Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice de esta manera: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Nuevamente volvemos a ver la palabra rechazar. Vamos a ver ahora Judas capítulo 8. Es el penúltimo libro de la Biblia. Judas capítulo 8 es un solo capítulo. Judas 1:8 dice: no obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos ahora por último a ver el libro de Oseas 4:6. ¿Qué dice el libro de Oseas 4:6? Aquí está. Oseas 4:6. Dice de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, o sea, rechazaste, desechar, resistir, desconocer, desafiar, oponerse, rehusar, no recibir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy importante es todo esto. Porque no solamente compete en nuestra vida, sino la de nuestra simiente. Nuevamente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ahora vamos a estudiar este punto del rechazo. Número 1. ¿Qué trae consigo el rechazo? ¿Qué trae la resistencia, la negación, el oponerse, el rehusar, el resistir, el desafiar, el desconocer, el no recibir? Primero, promueve la afirmación
afirmación del viejo hombre, de la vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que esa persona vive, como dije hace un momento aquí en el libro de San Juan capítulo 3, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Esa persona vive en la carne. ¿Por qué? Porque vive solamente su cuerpo, huesos, tuétanos, músculos, nervios, tendones, órganos y su alma, que son sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, carácter, voluntad, razonamiento, lógica, entendimiento, pero está muerto espiritualmente. Porque en el espíritu nos conectamos con nuestro Dios y Creador, con nuestro Padre Celestial, del cual viene la vida. Por eso hay tantos científicos como Darwin que han promovido teorías completamente locas, completamente inauditas. Que el hombre viene de un pez, que viene de un mono. En fin, lo que quiero es aprovechar el tiempo. Entonces, también podemos hablar acerca rapidísimo, ver el libro de Primera de Juan, capítulo 5, donde podemos ver, ya lo hemos visto, dice, capítulo 5, del versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu está con mayúscula, porque hay muchos espíritus en el mundo, pero con minúscula, espíritus demoníacos. Solo el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que Cristo Jesús nos ha dado, nos ha sellado por la voluntad del Padre. Dice, y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, el Verbo encarnado, y el Espíritu Santo, y tres son los que dan testimonio. Y estos tres son uno, perdón. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre que salieron del costado de Cristo. Y estos tres concuerdan. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, el Redentor. Aleluya. Por eso Cristo lo dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso también dice en el libro de Efesios que el Padre levantó al Hijo de la muerte. Aquí lo podemos ver. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? 1. El rechazo promueve la afirmación del viejo yo, del hombre viejo. El rechazo promueve el desconocimiento a la palabra de Dios. En el inconsciente, en el subconsciente de la persona. Nuevamente, el nuevo hombre en Cristo tiene cuerpo, alma y espíritu. Porque el espíritu que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es el que nos conecta con la voluntad del Padre. Entonces, y es el que nos hace crecer a nosotros espiritualmente. ¿Qué es lo que promueve el rechazo? Promueve en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente también de aquellos que rechazan a Cristo, promueve el rechazo. Rechazando a la palabra de Dios se está promoviendo el rechazo a la vida que Dios nos da, al conocimiento, a la sabiduría y la revelación que Dios nos da en Cristo Jesús como hijos de Dios. Está rechazando el propósito que
que Dios nos da en esta vida. Porque a esta vida venimos con un propósito. Porque no somos como los animalitos que nacen, crecen, trabajan por su comida, se reproducen y se mueren. Nosotros tenemos un propósito mayor. Lo dice en el libro de Romanos. De esta manera dice el libro de Romanos, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque Dios nos llama, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya lo hemos visto en el libro de Efesios. También hemos visto en el libro de Pedro. Es algunas, hermanos, hay muchos, pero para ser precisos, dice en el libro de Segunda de Pedro, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Ya hemos visto en la clase anterior, o en el estudio, predicación anterior, linaje, pueblo, lengua y nación. Linaje escogido por la sangre de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, que tiene que ver con la sangre. Real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es esa luz admirable? Cristo Jesús el Señor. Entonces, ¿qué es lo que promueve el rechazo? Todo el propósito que Dios tiene para la vida del hombre, como sacerdote, como rey, como dador, no solamente de la vida de un cuerpo, porque hay muchas personas que tienen hijos y algunos los matan en su vientre. Como decía alguien, le dije, mire hermana, nosotros en la vieja naturaleza podríamos haber hecho muchas cosas negativas por ignorancia, pero Dios conoce el corazón del hombre. Por ignorancia. Sin embargo, conociendo la palabra de Dios, matar a una criatura en el vientre es un crimen. Es la muerte de una vida que Dios le está dando al hombre el privilegio de generar. Matarlo en su vientre es la destrucción del propósito del hombre en esta vida. El propósito del hombre y de la mujer, cuando Dios les dio órganos sexuales, era que se multiplicaran y poblaran toda la tierra y la fructificaran. Por eso Dios los bendijo. Y así está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Dios los bendijo por esa causa. Entonces, cuando la persona rechaza el conocimiento de Dios, trae consigo maldición, no solamente contra el propósito de Dios de generar vida, sino contra sí mismo. Se acorta los años de vida, se mata a sí mismo. Eso es lo que promueve el rechazo, la destrucción del propósito del hombre en su vida, en este cuerpo, en esta vida, como hijo de Dios y coheredero con Cristo. Ya lo hemos visto, como persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, que tiene sabiduría, que tiene conciencia del bien y del mal, y que tiene libre albedrío, o sea, libre voluntad, para obedecer lo que Dios, su creador, manda, o para vivir parcialmente en un cuerpo y en un alma limitado y condicionado a su propia voluntad, a sus propias fuerzas, a su propia sabiduría, dejado, abandonado, huérfano de su creador. Es muy importante, hermanos, entender lo que Dios nos dice.
En el libro de Oseas 4:6 dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El hombre ha sido creado para ser un sacerdote, para ser un patriarca. Al decir hombre estoy diciendo mujer, porque la mujer del hombre fue tomada. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El hombre fue creado para orar, para clamar, para interceder, para buscar el rostro de Dios en favor de él mismo, de su casa, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, de toda su simiente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y no solamente el hombre sin Cristo promueve la muerte en su propio vientre, sino que trae maldición a toda su simiente. Porque Dios lo abandona al hombre, lo abandona en su propia sabiduría, lo abandona en su propia limitación y estrechez. El desconocimiento de Dios. Dice la palabra, acabamos de leer el libro de San Juan capítulo 1, versículo 9. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es un desafío a Dios. Es una resistencia contra el Padre. Vamos a ver lo que trae eso. Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, hermanos, lo que Dios dice es verdad. Porque si podemos mirarnos por dentro, podemos mirar nuestro entorno, es la verdad. Hace poco vino una hermanita necesitada, afligida, desesperada con su baby. Y ella dijo que hacía como 2 meses que no podía orar, porque había una voz detrás de ella, una fuerza que le decía: no ores, no ores. El diablo siempre se está oponiendo a que el hombre ore, a que el hombre cante, a que el hombre alabe a su Señor, a que el hombre se quebrante delante de su Dios. Siempre se está oponiendo a que lea la palabra de Dios, a que medite, a que profetice la palabra de Dios. El diablo es un opositor de Dios real. Podemos ver en el diablo, podemos ver la figura completa de lo que es el rechazo a Dios, la imagen completa de lo que es un rechazo contundente, 100% al dador de la vida. Siguiendo con esto, vamos a ver: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En nuestro país, aquí en los Estados Unidos, se estaban oponiendo a que se orara en las escuelas, en las universidades, en los lugares públicos, a que se leyera o se hablara algo de Cristo. De todo lo demás podía hablarse, incluyendo del diablo, de la brujería, de todo tipo de obras de las tinieblas se podía hablar, pero de Cristo no, prohibido. Y por eso es que damos gracias a Dios por hombres temerosos, no perfectos, no, pero temerosos de Dios, que han podido y han hablado y han levantado su voz en favor de que si en este país hay libertad de expresión y libertad de religión, se pueda orar. Aquel que conoce la palabra de Dios pueda orar por sí mismo, pueda orar por su casa, pueda orar por sus vecinos, pueda orar por su familia, pueda orar por su trabajo, pueda orar.
La oración es hacer bien a otros. Porque la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Cada maldición que recibimos, nosotros la condenamos y bendecimos a los que nos maldicen, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, demonios de maldad, que trabajan en sus mentes y en sus corazones. Así como la hermanita que vino diciendo que había una fuerza que le prohibía que orara, que clamara, que le prohibía a ella en angustia y en desesperación. Entonces, podemos ver aquí lo que la palabra, también podemos ver en el versículo del 21 al 23, dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones. ¿Qué quiere decir envanecerse? Se creyeron por encima de Dios, como Satanás. Satanás, cuando estaba cuidando el trono de Dios, quiso ser como Dios y quiso ser Dios. Y por eso promovió la rebelión contra Dios. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Como decía hace un rato, aún de órganos sexuales, del órgano sexual del hombre y del órgano sexual de la mujer. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y podemos ver que hace poco hubo una fiesta de homosexuales y lesbianas. ¿Qué quiere decir homosexual? Del hombre que en vez de buscar una mujer busca a otro hombre para tener relación sexual. Igual la mujer, en vez de buscar a un hombre que es como Dios ha creado, del hombre creó a la mujer para que fructificaran y se multiplicaran sobre la tierra con la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que promueve el diablo? Desafiar a Dios. Ya no es hombre con mujer, sino hombre con hombre o mujer con mujer. Y por eso podemos ver aquí, en el versículo 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Del versículo 25 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces podemos ver la rebeldía de una mente condenada. Vamos a seguir, hermanos, en este punto, que es lo que trae el rechazo. Ya lo hemos visto, la rebelión contra Dios, la rebelión contra sus padres, la rebelión contra su propia naturaleza humana de generar vida, la rebelión contra todo lo que significa justicia,
gratitud, verdad. ¿Qué es lo que trae el rechazo? La desconexión física. Ya hemos visto que el rechazo trae o promueve la desconexión con Dios, promueve la vieja naturaleza, promueve el desafío a Dios. Ya lo acabamos de ver hace un momento, lo acabamos de estudiar. Todo lo que trae en la mente, en el alma, en el inconsciente, el subconsciente. ¿Qué es lo que trae? Trae en el subconsciente la idea, el argumento, el pensamiento que Jesús no es suficiente. Entonces, si Jesús no es suficiente para poder resolver nuestros problemas y necesidades, entonces es necesario buscar otros dioses u otras diosas con minúscula. Entonces, es ahí donde el enemigo trabaja, porque la persona conscientemente está leyendo la palabra de Dios, pero en su inconsciente, en su subconsciente, otra voz le está diciendo que eso no es suficiente. Está leyendo que Cristo da vida y da salud, y entonces el diablo le está poniendo ideas de cáncer, ideas de ataque al corazón, ideas de insuficiencias físicas, mentales, espirituales, porque no alcanza a tener una comunión plena con Dios a través de su espíritu. Me estoy refiriendo a las personas que, conociendo la palabra de Dios, parcialmente no se pueden mirar por dentro. No pueden conocerse en verdad en qué condición están. Y es por eso que están viviendo limitadamente. Están viviendo una cristiandad completamente paralizada, a medio tiempo. No está viviendo una vida plena de conexión en el Espíritu de Dios. No está viviendo una vida plena, satisfactoria, es física, mental y espiritual. Porque en el subconsciente, en el inconsciente, ese espíritu de rechazo que adquirimos desde Adán y Eva está destruyendo el conocimiento, la sabiduría, la revelación de Dios, no dejando que su espíritu crezca, no dejando que el Espíritu de Dios se mueva con poder en su vida. Entonces está destruyendo el propósito pleno que Dios tiene para la vida de esa persona. Ya lo hemos visto a nivel espiritual, hemos visto a nivel mental, ahora vamos a ver a nivel físico. Porque el pecado entró en Adán y Eva espiritualmente, cuando murieron espiritualmente. No se dieron cuenta que habían muerto porque Eva le dijo a Adán: he comido del fruto y mira, no he muerto. Pero sin embargo la muerte ya se había efectuado espiritualmente. Dice, y vio la mujer, capítulo Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué es que Adán comió? Porque Dios le dijo que cuando comiesen habrían de morir. Eso lo podemos ver en Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero vio Adán que la mujer no había muerto. Entonces tomó del fruto y comió
del fruto prohibido. Murieron espiritualmente porque inmediatamente rechazaron a Dios y se escondieron. Ese es un punto vital e importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, en nuestra vida. El rechazo de Dios trae el rechazo a la vida. El rechazo a Dios, el desconocimiento de Dios, trae al hombre una vida inservible, una vida sin propósito, una vida oscura, una vida solamente llena de sus propios deseos y necesidades, pero no según el propósito de Dios, donde Dios ha levantado al hombre como sacerdote, como patriarca, como ministro de su casa, donde Dios bendice su casa, bendice a sus hijos, bendice su trabajo, bendice su cementera, bendice todo lo que el hombre tiene. Ya no está huérfano, ni abandonado, ni dejado, sino que Dios está por él y para él todo el tiempo. No importa qué problema, qué necesidad, Dios suple sus necesidades mentales, espirituales y físicas. Porque Cristo salva, Cristo sana, Cristo libera, Cristo santifica. La salvación es muy importante, porque sin ella no podemos tener vida en el Espíritu. Por eso Cristo tuvo que pagar la consecuencia de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Es el único que ha resucitado. No hay nadie más, ni María. María, su cuerpo se quedó en el polvo y está en el paraíso de Dios. Solo Jesucristo ha resucitado, se reveló a más de 500 discípulos, a todos sus apóstoles. Estuvo 40 días entre ellos y ascendió a los cielos. Entonces, Cristo es digno de ser adorado, alabado y glorificado, porque Él está sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por nosotros. Hay propósitos en la vida del hombre, así como propósitos en la vida de Dios. Cristo lo dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por toda su iglesia, por todo su pueblo, por todas esas almas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, que tal vez hasta el momento no han llegado al conocimiento de Dios, pero que tienen necesidad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta todo lo que trae consigo el rechazo. La desconexión también con la vida. No hay satisfacción en la vida. No hay gozo, no hay paz, no hay alegría. No hay razón ni motivo de la vida. Y la vida se acorta. Hay una desconexión física con la vida plena, porque dicen en el libro de Romanos 9:11, si el Espíritu Santo Romanos 8:11, si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que vive en vosotros. Por eso el Espíritu de Dios que está en nosotros, cuando oramos, aún por cáncer, Cristo sana. No hay nada imposible para que Cristo pueda sanar, porque Él es el dador de la vida. San Juan 1:5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Romanos, San Juan 1:9, pero ellos no lo recibieron, rechazaron la vida. Entonces, ¿qué aceptaron? La muerte, la maldición. La desconexión con Cristo era desconexión física con la vida plena que Dios nos da. Porque dice en Isaías 53, versículo 4-5, y voy a leerlo con ustedes, hermanos, aunque lo sabemos. Ya lo sabemos, pero es necesario. Que Él tomó nuestros pecados y delitos, que Él los llevó sobre su propio cuerpo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, oiga bien, sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras... ¿Qué trajo la enfermedad? ¿Qué trajo el dolor? ¿Qué trajo la
sufrimiento, el pecado. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué trae consigo el pecado? Que no hay paz, no hay descanso para el alma. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo llevó todas las enfermedades habidas y por haber del hombre en su cuerpo. Aún hasta esta enfermedad, esta plaga del coronavirus que afecta a los pulmones, Cristo ya la llevó en la cruz del Calvario. Cuando el Espíritu Santo vive en el corazón del hombre, Él es el que pone esa fe, esa confianza, esa seguridad de que lo que Cristo ya hizo vale en nuestra vida ahora mismo, porque aquel que murió, resucitó, está vivo, ya lo llevó, porque nosotros con Cristo fuimos juntamente crucificados. Cristo fue levantado desnudo, desnudos también nosotros. No hay nada que tiene que ser tapado, porque lo que es tapado, oculto, es lo que el diablo usa para afligir al hombre. La desconexión física con la vida plena, ¿qué trae? Enfermedades mentales, enfermedades físicas, vértigos, Alzheimer, autismo, esquizofrenia, locura, amnesia, asfixia, desquiciamiento, depresión. Trae consigo miedos, temores, incapacidades. Trae aún para caminar incapacidades en el problema, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas asmáticos, deficiencias en el trabajo ordenado y coordinado de los órganos del cuerpo, porque la cabeza es el centro motor que da las órdenes a todo el cuerpo. Y ojo que lo que estoy diciendo el diablo lo sabe muy bien. Por eso Cristo dice que Él es la cabeza del cuerpo. También dice que Él es el casco que protege esta cabeza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con demonios, con principados, con potestades en lugares celestiales. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Si hay algo que se revela, mi hermano, mi hermana, en tu inconsciente, en tu subconsciente, tienes que tomar autoridad sobre ese espíritu que desde el principio entró al hombre, que se llama rechazo, y quebrantarlo en el nombre de Cristo Jesús. Derribarlo y quebrantarlo en el nombre de Cristo Jesús y confesarlo al Padre en Cristo Jesús. Tienes que confesarlo al Padre en el nombre de Cristo Jesús para que se rompa esa maldición. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldición. Maldición trae consigo muerte y muerte prematura. Por eso es necesario que desde la cabeza, que es el centro motor de todas las facultades propias de nuestro cuerpo, hayamos aceptado, que es recibir, es aceptar, hayamos creído, que creer es confiar en el amor pleno y supremo en Cristo Jesús. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no solamente dice a Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo
¿Qué quiere decir? No vino a ponerte, ¿por qué pecas? Pues, porque tú eres pecador. Todos somos, por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Va a ser regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el libro de Romanos 3:23 y Romanos 6:23. No vino a condenarnos, sino a perdonarnos. A lavarnos con su sangre, porque su sangre tiene la facultad de lavarnos, de limpiarnos, de purificarnos y santificarnos. ¿Qué limpia? Limpia nuestra mente, limpia nuestra conciencia, inconsciencia, subconsciencia, de todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de todo desafío, oposición, de toda resistencia, de toda oposición a no recibir la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. No es una vida limitada, es una vida plena, completa y es eterna. Y es por eso que dice, para terminar, porque ya sé que el tiempo es corto, para terminar, dice de esta manera en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir? Recibir es aceptar. Cuando alguien nos trae un regalo, ¿qué es lo que vemos? Vemos el regalo y ¿qué es lo que sale de nuestra boca inmediatamente? Decir, oh, gracias. Es lo primero que sale. Entonces, cuando uno recibe, ¿qué es lo que da? Da gracias. ¿Por qué? Porque lo está aceptando. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si estamos viviendo aún conociendo la palabra de Dios y nos está estorbando ese demonio, ese principado que por causa del pecado desde Adán y Eva ha venido arrastrándose de generación en generación, primeramente confesarlo delante del Padre en Cristo Jesús por su Santo Espíritu y luego rechazarlo. Dice la palabra, como decía hace un momento, segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento que Dios nos da. Que se levanta y se resiste contra el conocimiento que Dios nos da, que desafía y se opone contra el conocimiento que Dios nos da, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. También trae deficiencias en todas partes del cuerpo y trae miedos, temores que paralizan, intimidaciones. ¿Por qué? Porque no hay una conexión plena con la vida plena que Dios nos da, porque Cristo es nuestra cabeza. Así lo dice su palabra. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. ¿Qué trae el conocimiento, por lo tanto? El conocimiento nos trae vida, salud, gozo, paz, alegría, un matrimonio cimentado sobre la roca de los siglos, que aunque vengan los problemas, las dificultades, los terremotos y los maremotos, no va a caer. Hijos saludables, mental, física, espiritualmente, que el día de mañana, como dice el libro de Proverbios, van a exaltar a sus padres, a sus madres, porque así lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Yo no me lo he
reventado. Es la palabra de Dios que dice, y sus hijos, dice, se levantan, Proverbios 31, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Que trae consigo bendición sobre bendición, de generación en generación, hasta que Cristo venga a levantar, o después de haber cumplido el propósito con que Dios nos dio la vida, Él nos llame a su presencia. Aleluya. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Buscar con todo nuestro corazón lo que Cristo nos está hablando, para que podamos nosotros exponer delante del Padre en una confesión de arrepentimiento y creer en verdad que Él está tomando nuestra carga, porque su palabra dice en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad el yugo de mi palabra, que es una carga fácil y ligera de llevar. Arrepentirnos, recibir y creer. ¿Qué cosa significa arrepentirse? Es un cambio de actitud. Porque cuando nosotros exponemos a Dios este espíritu, este principado de rechazo, va a haber un cambio de actitud en nuestra mente, consciente, inconsciente, subconsciente. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber obediencia, va a haber aceptación, recepción de la palabra de Dios a nivel físico, mental y espiritual, y va a haber confianza a nivel físico, mental y espiritual. Amados hermanos, arrepentirnos significa cambiar de manera de pensar. En vez de excusarnos, porque muchas veces decimos, no, si mi madre no me quiso, mi padre no me quiso, en mi familia me rechazaron. En vez de traer excusas por el pecado, lo exponemos. En vez, hermanos, de justificarnos por estar en ese espíritu de rechazo a la familia, a la vida, en vez de eso, confesarlo y arrepentirnos para que Dios pueda hacer la obra completa dentro de nosotros. Judas Iscariote confesó con profundo remordimiento. Oiga bien, Judas confesó con profundo remordimiento, diciendo, yo he pecado al entregar a la muerte a un hombre inocente. Pero ¿cómo lo confesó? Con remordimiento. Si hubiera habido un verdadero arrepentimiento en el corazón de Judas, hubiera experimentado el perdón de Dios que hubo en Pedro cuando negó a su Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque es espiritual. El perdón de Dios viene al corazón del hombre. El hombre no tiene que generarlo. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando se produce el nacimiento, no se produce el nacimiento por la lucha que el bebé está haciendo para nacer, sino por la acción de su madre, que está poniéndose en la situación adecuada para que ese baby pueda nacer. O sea, el nacimiento no se produce por el baby, sino por la acción de su madre. Así también, hermanos, el que nosotros seamos liberados, no solamente salvados, liberados, sanados y santificados, es por la condición en que nosotros nos ponemos delante del Padre en Cristo Jesús, para confesar, para exponer todo lo que está en el corazón, en la mente, en el alma, perjudicando y estorbando una plena comunión con nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo quiere poseernos no parcialmente,
sino totalmente. Por eso dice Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a hacer una corta oración. Padre, en esta hora de la tarde te damos gracias por esta predicación, estudio, Señor. Padre, que tú nos has permitido compartir con tu pueblo de todo corazón. Porque tu palabra dice que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Porque tu palabra dice que dando es como recibimos. Medida apretada, remecida y llena darán en tu regazo. Y yo lo creo, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas al entendimiento y a la revelación a través de nuestra propia vida para poder compartir con tu pueblo. A través, Señor, de las propias experiencias para poder, Señor, ser una vasija de barro, pero de bendición, que pueda contener tu Santo Espíritu para todo tu pueblo. Gracias, Padre, por este privilegio que no tiene precio y por el cual nos humillamos y nos humillaremos eternamente delante de ti, Padre bendito, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne, Rey nuestro, Señor de nuestros corazones, mente, alma y espíritu. Así también como de tu divino y santo Espíritu, que cada día nos convence de pecado, justicia y juicio, que cada día nos redarguye y escudriña lo más profundo de nuestro corazón, alma y espíritu, para que podamos estar en comunión plena, Señor, Padre, contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén, amén.